estelares. Por el presunto delito de prevaricato, la Fiscalía allanó la oficina de 3 jueces de la Corte Provincial del Guayas. Ex asistente de Yaguachi denunció por falsificación de firma en medida cautelar para suspender licitación en Petroecuador. Candidata Luisa González aceptará seguridad de las Fuerzas Armadas tras confirmar amenazas. El Ministerio de Salud anunció 4 fases de apertura para el hospital de Pedernales. Funcionarios de Azuay aseguran que se retomó el control en la cárcel del Turi. Millones de personas buscan refugios al sur de China ante alerta por llegada del tifón Saola. Y en los deportes, mañana en Guayaquil se jugará la primera final de la Superliga Femenina. Buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Oro Mar. La comunidad quichua Boca Tiputini se tomó de manera pacífica las instalaciones del bloque ITT para pedir que continúe su explotación pese a los resultados de la consulta popular, ya que ellos viven de la actividad del bloque petrolero. Iniciamos. La Fiscalía General del Estado, junto a la Policía Nacional, allanó los despachos de 3 jueces de la Corte Provincial del Guayas por su presunta participación en el delito de prevaricato. Esta madrugada, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional allanaron los despachos de los jueces Pedro O., Reinaldo C. y Henry M. de la Corte Provincial del Guayas, investigados por su presunta participación en el delito de prevaricato. Entre los indicios levantados durante el operativo se incluyen documentos, equipos electrónicos, dispositivos de almacenamiento y dinero en efectivo. Por su parte, en la urbanización donde se allanó el inmueble, agentes de criminalística recopilaron 3 indicios balísticos. Los jueces no tienen ninguna orden de prisión y tampoco tienen una orden de detención. Tampoco existe alguna decisión por parte del Consejo de la Judicatura para que los jueces sean sancionados. Al menos en este momento no existe ninguna orden de esa naturaleza. Por lo tanto, los jueces continúan laborando normalmente en sus despachos. La Fiscalía no ha dado más detalles, ya que la investigación hasta estas instancias es reservada. Por otro lado, la tarde de este 1 de septiembre, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dio a conocer a través de un video el informe sobre cómo se recibió el municipio de la urbe porteña, dejando ver presuntas irregularidades de varias obras del mandato pasado. Mal manejo de fundaciones y empresas municipales. ¿Cómo se manejaban las fundaciones y empresas municipales? Era una pregunta válida, teniendo en cuenta el manejo poco transparente de estas instituciones. Hemos encontrado un manejo desprolijo de estas empresas, donde no había planificación, como por ejemplo, una empresa de turismo cuyos eventos se adjudicaban siempre a los mismos. De 341 procesos subidos al portal de compras públicas, el 79%, es decir, 12.9 millones, fueron adjudicados por selección directa. Hasta prometieron premios que nunca se entregaron, como el famoso concurso de monigotes, que hasta el día de hoy nos vienen a cobrar. Incumplimiento de obras. EMAPAC, las promesas de alcantarillado para la gente de Pascuales, nunca llegaron, porque nunca cumplieron el ofrecimiento. Una deuda aproximadamente de $9.5 millones
por 179 expedientes pendientes de pago, 8 proyectos con claros retrasos. Uno de esos es la planta de Las Esclusas, con una inversión de 98 millones de dólares. Otra planta, Milote, suspendida por inconsistencia técnica. Los Merinos, también con retrasos por inconsistencias. Y los habitantes de la isla Puná siguen esperando la construcción del sistema de agua potable, que también tiene retraso. Estado del Malecón 2000. Recibimos un Malecón 2000 casi quebrado, con una pérdida de 809 mil dólares. Se entregaron anticipos a contratistas por trabajos que no realizaron. Por ejemplo, un proyecto de climatización que nunca se ejecutó y una instalación de una tensión membrana que no se realizó en zona de restaurantes. Tampoco se efectuó el mantenimiento de la estación de bombeo de aguas lluvias. Anomalías en la empresa pública municipal de vivienda. La empresa pública municipal de vivienda sobrevendió 3 proyectos habitacionales que se publicitaron como la solución a las invasiones. Ofrecieron vender 10.000 terrenos cuando solo tenían no más de 8.000. Como no había el stock suficiente, desde el 14 de mayo hasta la fecha, nos tocó devolver 518 mil dólares a clientes que habían pagado la entrada y nunca les cumplieron lo ofrecido, que era darles un lote con servicios. La controversia en torno a la contratación de un seguro petrolero en la empresa estatal Petroecuador continúa. Esto debido a las acusaciones de Noris Gómez sobre una falsificación de su firma. Gómez, quien solía trabajar como asistente del juez John Rodríguez en el cantón de Yaguachi, alega que su firma fue falsificada en un documento que ordenaba a la compañía petrolera detener una licitación de seguros. Por otro lado, se conoce que el juez Rodríguez presentó una acción de protección que dicta a la petrolera declarar desierta la contratación. Y la Fiscalía General del Estado dio a conocer por medio de su cuenta de Twitter que rechaza cualquier tipo de amenaza e intimidación a su equipo. Esto luego de que supuestos integrantes de una organización delictiva dejaran un panfleto con fuertes advertencias. Por ello, el órgano de derechos solicitó a la Policía Nacional y el Consejo de la Judicatura reforzar la seguridad en unidades de flagrancia para garantizar la integridad de los funcionarios y ciudadanos. El escrito insulta y trata de atemorizar a 2 funcionarios de la entidad, afirmando que acabarán con sus vidas si no dejan de investigar a ciertos integrantes de un grupo criminal. Sin embargo, la Fiscalía asegura que no detendrán sus investigaciones. Y luego de que se confirmaran las amenazas de ataques con bomba, la candidata del correísmo Luisa González anunció que aceptará la seguridad de las Fuerzas Armadas. Ya hay un candidato que fue asesinado y de hecho me enviaron la alerta y hay un número de proceso, ¿no? El número es 17282202301770, donde el señor de apellido Mancilla hace una declaración y él dice que tenía que entregar unas bombas y que el objetivo pues era Luisa González. He aceptado lo que indicó el presidente Guillermo Lasso para que las Fuerzas Armadas también me den seguridad. Yo no suelo utilizar chaleco antibalas y hablábamos con mi equipo el día de ayer, me dice tienen que ponerse el chaleco antibalas y yo les decía, pero si era una bomba, vuelo con todo y chaleco. Un juez ordenó prisión preventiva para los 4 involucrados en la explosión de un vehículo en Quito, quienes fueron procesados por el delito de terrorismo. Este hecho ocurrió horas después de que otro vehículo estallara en el sector de La Mariscal. En total, por los 2 casos, se han detenido 10 personas. Además, según los informes de inteligencia de la Policía Nacional, las detonaciones provienen de una misma organización delictiva y se presume que los automotores fueron llevados desde Chillogallo al sur de la capital hasta donde explotaron.
En esta línea, los atentados efectuados en la capital ecuatoriana son una muestra de medición de fuerzas y de desafío al Estado. Así lo explican los analistas consultados en el siguiente reportaje. Quito, la carita de Dios, vio desdibujar su imagen ante los atentados inesperados de grupos delictivos que en forma sorpresiva atacaron con coches bomba al sector norte de la ciudad. El significado de estos actos tiene lecturas en donde el sembrar pánico en la población es su principal resultado. El coronel Alberto Molina, experto en seguridad, está convencido de que el traslado del líder de los choneros a otra cárcel es el mensaje claro de que el grupo delictivo da al Estado. Llevar estos actos terroristas a la capital es una demostración de fuerza, es un desafío a la autoridad, al Estado, de manera que estos delincuentes no se sienten poderosos, por eso desafían al Estado. El periodista y analista político Lolo Echeverría considera que el imponer el miedo, el terror, es el objetivo primario. El coronel Molina es firme al señalar que el combate a la delincuencia debe estar reforzado con Fuerzas Armadas y también respaldado por el sistema judicial. De manera que yo creo que es importantísima las acciones que deben tomar no solamente la policía, sino las Fuerzas Armadas, considerando que seguimos en un estado de excepción. Pero la pregunta que flota entre los quiteños es, ¿volverá la capital a recobrar la paz franciscana? ¿Cómo volveremos a transitar por las veredas o dormir tranquilos cuando el terror golpeó en forma sorpresiva el sueño romántico de los capitalinos que un día abrazó la calma que ahora es reclamada? En diferentes puntos de la ciudad de Cuenca, un artefacto explotó en el interior de un vehículo en las calles Río Upano y Río Palora en el sector de Totoracocha. Mientras tanto, otro aparato detonó en un puente de Sayausí. Por fortuna, en ninguno de los dos casos se registraron heridos. La tarde de este jueves 31 de agosto, cerca de las 18 horas con 30 minutos, un artefacto explotó al interior de un vehículo que se encontraba estacionado en el sector de Totoracocha. El estruendo alarmó a los residentes del lugar, el cual por fortuna no se registró personas heridas. Según lo que manifiesta el propietario, que la gente que le comenta que ha pasado una moto y ha dejado poniendo algún artefacto debajo del vehículo. Entonces suponemos de que es algún artefacto desconocido que causó alguna explosión. Al lugar arribaron efectivos del Cuerpo de Bomberos y Criminalística para recabar indicios de este atentado. Por ahora, se desconoce el elemento utilizado que provocó el estallido. Pero aparentemente es una explosión ya por algo desconocido. Nosotros estamos solamente dando seguridad, ayudando con lo que es la iluminación al personal de criminalística para que ellos ya les den los indicios correspondientes. Lo que nosotros nos compete es venir a ayudar en este caso, si habían heridos, controlar, y si teníamos fuego, controlar para que no se expanda el lugar. El propietario del automotor explicó que se encontraba al interior de su domicilio cuando sucedió el hecho. El afectado habla de una posible retaliación. Es un tipo de la costa. Él vive aquí en el barrio, quiere a la gente amedrentar, quiere hacer una especie como de... hacer una especie del capo del barrio, quiere mandar... Y la gente ha pedido ya que se vaya de aquí. Pero igual no hace caso, el dueño de la casa también no le pide nada. O sea, con esto de aquí ya llega, pero ahora tienen que intervenir las autoridades. A esta explosión se suma la ocurrida en el puente de Sayausí. En este percance, tampoco se registró personas heridas. Personal de socorro inspeccionó la estructura para constatar los daños. Y con relación a este tema, la gobernadora de la SUAY explicó que continúan las investigaciones para dar con el paradero de los autores de estos atentados. Mientras tanto, se ha dispuesto el apoyo de las Fuerzas Armadas para mantener el orden. La investigación continúa, señaló la gobernadora Consuelo Orellana, frente a los dos atentados registrados la tarde y noche del jueves en diferentes sectores de la ciudad. Todavía se desconoce si existe alguna relación entre los casos
o fue producto de la crisis carcelaria, explicó. Están, obviamente, como le digo, en una investigación al respecto. De hecho, con lo que ha pasado en los días anteriores en otra ciudad, de hecho hay situaciones que pueden llevar a esa información, obviamente que pueden tener conexión con lo que sucedió en los centros de penitenciarios. Para afrontar estas alertas se activó el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Por ello se ha dispuesto la intervención de Policía Nacional, Fuerzas Armadas y ECU 911 para velar por la integridad de los ciudadanos. Bueno, son lugares estratégicos de logística y de inteligencia militar y policial, por lo cual no puedo dar información directa de puntos efectivos, pero esto es de inteligencia militar, obviamente que en una forma y de acuerdo a un cronograma y un distributivo, sobre todo, lo tenemos controlado. Asimismo señaló que aún se desconoce el elemento detonante de los artefactos explosivos. Sin embargo, se han levantado varios indicios para seguir con la indagación. Los elementos fueron ya recogidos por policía, están ya el cuerpo especializado haciendo sus análisis. La autoridad aclaró que en estas últimas horas no se han registrado víctimas de amenazas, por lo que se garantiza la seguridad en la urbe en días posteriores. Nosotros llamamos a mantener la calma, estamos con toda la situación controlada, no tenemos ninguna amenaza de ningún tipo, está monitoreando siempre Policía Nacional, Fuerzas Armadas y obviamente con la articulación también con las instituciones de seguridad del municipio. Las 44 personas retenidas entre guías penitenciarios y policías fueron liberadas en el centro carcelario Turi en Cuenca. Las autoridades de la provincia de La Suay se reunieron en el ECU 911 para analizar temas de seguridad. Luego de 48 horas iniciado el amotinamiento en el CPL Turi, que produjo la retención de servidores de seguridad penitenciaria y policías, la máxima autoridad de la provincia detalló que ya se ha tomado el control del centro penitenciario, por lo que 44 efectivos del orden ya fueron liberados. Hablábamos de 44 personas, 10 policías, en el caso de los agentes de seguridad penitenciaria, 30 agentes varones y 4 agentes, señoritas agentes de seguridad penitenciaria, de 44 personas en total. Según la gobernadora, todos los ex retenidos se encuentran en buenas condiciones físicas, quienes luego de la liberación fueron evaluados por el personal del Ministerio de Salud Pública. Precautelamos sobre todo la salud y que las condiciones hayan sido las adecuadas. Todos fueron con la revisión, obviamente, que compete con el Ministerio de Salud, hechos una evaluación a cada uno de ellos. La liberación se dio por medio del puesto de mando unificado, organizado por Policía Nacional y Fuerzas Armadas en los exteriores, y el SNAI dentro del recinto carcelario. Con asuntos, pues obviamente, que tanto el Ministerio de Salud en cuanto a verificar que no hayan habido esas agresiones físicas de ninguna manera y obviamente también en la parte psicológica. ¿Han retomado ya la seguridad en lo que corresponde a la policía, los guías penitenciarios respecto al interior del centro carcelario, gobernadora? Así es. Finalmente, Orellana mencionó que por ahora se cumple un proceso de normalización en el CRS Turi bajo normas logísticas. Y recuerden, amigos televidentes, que pueden reprisar todos los informativos de Noticias Oromar desde nuestro sitio web www.oromartv.com y adicional disfrutar la plataforma de entretenimiento que ofrecemos para el fin de semana. Con esto nos vamos a la pausa y enseguida volvemos para reportar más noticias. Regresamos para contarles que las exportaciones de Ecuador cayeron un 10% en el primer semestre de este año con relación al mismo periodo de 2022. Según la Cámara de Industrias y la Producción, esta reducción implica que el país percibió $871 millones menos que el mismo periodo del año anterior. En el primer semestre de 2023, las exportaciones disminuyeron un 10%, comparadas con el mismo periodo de 2022. Así lo refleja un informe de la Cámara de Industrias y Producción. Ya en términos monetarios, esto se traduce en 871 millones menos, que Ecuador dejó de percibir.
El informe revela que los envíos a Estados Unidos se redujeron en un 20%. El rubro que mayor caída tuvo hacia este país fue el de las exportaciones petroleras, con el 36% menos, pero el impacto también se evidencia en las exportaciones no petroleras. Así tenemos que productos como el camarón disminuyó el 11%, las rosas frescas el 13%, el cacao en grano el 30% menos y las flores un 17%. Este problema en la reducción de exportaciones se viene dando por la parte petrolera del sector exportador, en el sentido de que el Ecuador ha experimentado un menor volumen de producción en los primeros 6 meses del 2023 y adicionalmente a eso contamos con un precio internacional del crudo que es mucho menor al del año anterior. Sin embargo, en el caso de las exportaciones no petroleras hubo un crecimiento del 4%, por lo que al analizar la balanza comercial no petrolera se registra un superávit de $201 millones. En el mismo primer semestre de 2023, sostiene Josué Erazo, director técnico de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Entonces, en este caso, estamos todavía con un superávit comercial. Sin embargo, el desafío siempre va a poder ser que nosotros, sin poder contar con exportaciones petroleras o exportaciones mineras, podamos contar con un músculo exportador que nos permita tener este superávit comercial que todavía no lo tenemos. El presidente ejecutivo de los exportadores de flores del Ecuador explica que en este sector aún no se ha ajustado la oferta de producción, pues espera que haya una recuperación en los principales socios comerciales, como lo son Estados Unidos y Europa. Creería yo que ahorita, por el resto del año, o sea, lo que resta del año, no va a haber reducción en términos de producción de flores o oferta de flores, porque obviamente van a prepararse para el Valentín del próximo año, que empieza en enero. Entonces, no quieres perderte esa temporada, ¿no? Tal vez después de enero sí se tomen decisiones, después del mes de febrero, cuando ya se termine la temporada, tal vez, o tal vez esperen hasta el Día de la Madre. Sostiene que se ha notado una depresión importante en el mercado de consumos desde el mes de octubre, pero que ahora es preferible no asumir mayores riesgos y buscar colocar la producción existente en el mercado. Y como medida de prevención por los posibles efectos del fenómeno de El Niño, el país empezará a importar arroz proveniente de Uruguay a mediados de septiembre. La importación de arroz proveniente de Uruguay está un poco retrasada, así lo confirmó el presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador, Juan Pablo Zúñiga. Son al menos 15.000 toneladas las que están autorizadas para importarse desde Uruguay. De hecho, los primeros embarques debían llegar entre finales de agosto e inicios de septiembre, pero por un inconveniente en las salidas de los embarques relacionados a las frecuencias de las líneas navieras, esto no se cumplió. Ahora se prevé que lleguen entre el 15 y el 18 de septiembre. Recordemos que el Comité de Comercio Exterior redujo al 0% la tarifa arancelaria para un cupo de 63.246 toneladas de arroz. Hasta diciembre, estas medidas se tomaron por los posibles impactos del fenómeno del Niño y las anunció el gobierno a mediados de junio para evitar la escasez del producto y la especulación en el precio. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que el exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Valdor Bermeo Cabrera, compareció a la audiencia por la defensa del río Gala debido a la contaminación de minería ilegal. Bermeo llegó acompañado de más de 2.000 personas y con chaleco antibalas para expresar su defensa a las fuentes hídricas, ratificando que en su ejercicio como alcalde no se dieron ni permisos ni patentes para que ninguna empresa ejecute labores de extracción en una zona protegida como es el río Gala. Al mismo tiempo, el exfuncionario, quien fuera víctima de un atentado en su administración, señaló al fiscal provincial de la SUAY de no haber investigado el caso, ni haberle proporcionado la seguridad de la fuerza pública, pero sí de haberle acusado de un supuesto sabotaje al impedir el paso de la maquinaria que afectaba al último afluente limpio en el cantón Camilo Ponce Enríquez. Y el agendamiento de citas médicas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tendrá un cambio a partir de este mes. El director del Seguro de Salud, Francisco Mora, explicó las nuevas opciones que tendrán los afiliados.
tras conocer que los afiliados al sistema del Seguro Social del IES contarán con nuevos mecanismos para agendar citas médicas, conversamos con Francisco Mora, director del Seguro General del IES, quien nos indicó por qué decidieron implementar estos nuevos canales para los afiliados del Seguro Social. Nos dimos cuenta de que el IES sigue todavía en un tiempo muy antiguo, todavía con el papelito para el turno. ¿En qué desemboca esto? En que los afiliados se quejen. ¿Cómo soportarla? ¿Cómo disminuirla, esa realidad del IES? Buscando una contratación particular. ¿De qué? De un gestor de agendamiento. Mora explicó que este nuevo sistema permitirá tener un mejor control de la data a tiempo real y el sistema de citas médicas del seguro. Justamente sobre eso requerimos un sistema que se denomine gestor de agendamiento y que me permita visualizar a tiempo real y con diferentes permisos cuántos consultorios tengo, vino o no vino el médico, cuánto está produciendo el médico, que va a controlar y va a reportar a los directivos del IES. El director de salud explicó que esto beneficiará a los ciudadanos que se encuentren afiliados al IES y que la vía de call center no dejará de utilizarse. ¿Cómo lo va a sentir el afiliado? Va a tener otras plataformas que le permitan agendarse. ¿Cuáles son los actuales? El call center y la página web. ¿Cuáles estamos promoviendo? Son Facebook, WhatsApp y una aplicación móvil. Mora indicó que se espera que este software contenga la información de 102 unidades médicas del Seguro Social a escala nacional para que el afiliado tenga más opciones de buscar centros médicos y especialistas, según su ubicación geográfica, como funciona en el sistema privado. Agregó que la finalidad de esta implementación es que los hospitales operen al máximo y así aminorar el lapso que deben esperar los afiliados. La cantidad de citas sea mayor, porque estén funcionales al 100%. Actualmente, los hospitales funcionan realmente en cuanto a consulta externa, algunos al 60%, otros al 30%. Con este nuevo sistema, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pretende pasar de 3.000 atenciones diarias a 6.000, con lo que se reduciría considerablemente los tiempos de espera y que los beneficiarios vuelvan a tener el control total de sus citas médicas en todos los consultorios médicos que funcionan a nivel nacional. Más de 2,8 millones de personas en Ecuador podrían recibir la vacuna bivalente contra el COVID-19, ya que han completado el esquema regular contra este virus, pero por el momento la administración está dirigida a la población vulnerable. De acuerdo al Ministerio de Salud Pública, más de 2,8 millones de personas podrían recibir la vacuna bivalente contra el COVID-19, pues es el mismo número que ya ha recibido el esquema completo de la vacuna regular, más los 2 refuerzos, es decir, 4 inyecciones. Pero la vacuna bivalente por el momento se administra de manera focalizada al personal de salud que labora en áreas de manejo de enfermedades respiratorias, como neumología o también en la unidad de cuidados intensivos. Además, se aplica al personal de seguridad como la Policía Nacional, a adultos mayores de 65 años, pacientes con condiciones graves y enfermedades priorizadas como obesidad, hipertensión pulmonar, hipertensión arterial, arritmias, enfermedad renal crónica, incluidas las personas en diálisis y quienes padecen enfermedad hepática crónica. También quienes tienen fibrosis quística y otras condiciones respiratorias graves. Para acceder a la bivalente deben haber pasado al menos 6 meses desde que la persona recibió la última vacuna del esquema regular contra el COVID y los refuerzos. Por ello, desde el Ministerio recomiendan a la población vulnerable que acuda a aplicarse los refuerzos respectivos. Ecuador inició la aplicación de la vacuna bivalente a mediados de julio, cuando llegaron 262.080 dosis al país. Cabe señalar que las vacunas pueden causar efectos adversos como malestar general o fiebre, pero estas son reacciones normales del cuerpo. Tania Loor, Noticias Oromar. Y aunque ya concluyó la construcción del Hospital de Pedernales, aún su funcionamiento no está al 100%. De hecho, su apertura constará de 4 fases. El Hospital de Pedernales Francisco Vázquez Balda ya está construido, pero su funcionamiento no está al 100%, aunque no es novedad que esto ocurra en Manabí. De hecho, la coordinadora de salud de esta provincia anunció que su apertura será en 4 fases. La primera, que inició el 16 de agosto con la entrega de acta de uso del hospital por parte del Ministerio de Obras Públicas al Ministerio de Salud.
además de la habilitación del área administrativa, mientras que la segunda será el 20 de septiembre. Estaríamos por aperturar la consulta externa. En esta consulta externa contamos con 8 consultorios de las especialidades como es medicina interna, pediatría, ginecología y cirugía. Además tendremos el servicio de odontología, de farmacia, de rehabilitación, de medicina transfusional, de psicología. La tercera será entre octubre y noviembre. Con la habilitación del centro quirúrgico y centro obstétrico, el servicio de hospitalización, servicio de rehabilitación. En esta fase 3 tendremos la contratación de 93 funcionarios para fortalecer los servicios de atención que ingresarán a partir del 1 de octubre. Mientras que la cuarta fase será el 11 de diciembre. El servicio de imagen y esterilización. Con esto estaremos teniendo en este año 2023 operativo al 100% todos los servicios del Hospital Básico de Pedernales. El Ministerio de Salud estima una inversión de $4,1 millones en la contratación de los profesionales de salud para 200 plazas de empleo. Y se estipuló que en un plazo de 30 días desde la entrega se realice el equipamiento, por lo que la cartera de Estado tiene hasta el 16 de septiembre para cumplir con el procedimiento. 7 años entre retrasos y corrupción tuvieron que pasar para que finalmente esta infraestructura hospitalaria se concluya, tras una inversión de $26,6 millones. Ana Vélez, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que los miembros de las juntas receptoras del voto tendrán que capacitarse nuevamente para la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el 15 de octubre. Fernando Toledo, coordinador de procesos electorales del CNE, señaló que las capacitaciones se realizarán desde el 17 de septiembre al 15 de octubre de manera virtual, aunque indicó que a un grupo reducido se lo convocará presencialmente, pues el organismo electoral detectó que se cometieron algunos errores en el escrutinio de la primera vuelta. En total son 279.244 personas que integran las 40.714 juntas del voto a nivel nacional. También se mantendrán las 39.892 a nivel nacional, cada una conformada por... Hacemos una nueva pausa comercial y enseguida regresamos para revisar los detalles de los últimos sucesos reportados en diferentes puntos del país. No cambie de canal. (21:40). Dos amigos que estaban conversando en el exterior de sus domicilios en el suburbio de Guayaquil fueron atacados por sicarios. Uno murió y el otro fue llevado al hospital con heridas graves. Era cerca de medianoche cuando dos amigos conversaban afuera de su casa en las calles 17 y La K, suroeste de Guayaquil. Cuando la muerte llegó de repente, sicarios despiadados aparecieron velozmente y les propinaron una lluvia de bala. Los asesinos se movían en un automotor y dispararon hasta el cansancio contra los dos hombres en cuyo historial no se registraban antecedentes penales. Y tienen 2 impactos en el cuerpo. Asimismo, la persona herida fue trasladada al Hospital Guayaquil con la finalidad de poder darle los primeros auxilios. Al instante cayó abatido Eduardo Edison Morán Ramírez, de 31 años. Su cuerpo quedó en el mismo lugar donde había estado conversando, mientras que el amigo fue llevado a un hospital para recibir atención médica. De la misma manera, se coordinó con la autoridad competente para tomar el procedimiento que se debe realizar. Y se verificó mediante los diferentes sistemas como es la función judicial. De la misma manera, la herramienta que tiene la Policía Nacional, dichos individuos no tienen antecedentes. La policía asegura que está investigando el caso, aunque lo primero que se teje en torno a las posibles motivaciones sería una represalia entre grupos delictivos que disputan el dominio del territorio para la distribución de droga al menudeo. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y en el centro sur de Guayaquil, 2 ciudadanos que resultaron ser hermanos fueron atacados por presuntos sicarios cuando circulaban por una de las calles del barrio Centenario.
Ambos fueron llevados a una clínica cercana, pero uno de ellos murió a los pocos minutos. Eran dos hermanos los que se movilizaban en una camioneta por el barrio Centenario, cuando a la altura del Oro y Argüelles fueron interceptados por sujetos que les dispararon con armas de grueso calibre. Una lluvia de balas fue la que cayó contra la camioneta de alta gama en la que viajaban los hermanos. Los sicarios andaban en camionetas negra y ploma y huyeron tras efectuar alrededor de 50 tiros. Los hermanos Aparicio Vera, heridos de gravedad, lograron manejar su vehículo y llegar hasta la clínica Alcíbar para recibir atención médica. Los esfuerzos de los galenos no fueron suficientes para salvar la vida de Fausto Francisco Aparicio Vera, mientras que su hermano Giancarlos Aparicio Vera presentaba heridas, por lo que quedó asilado para recibir atención especializada. El fallecido tenía 38 años y registraba 4 detenciones por robo y por asesinato, mientras que el hermano Giancarlos, de 39, quien sobrevivió al ataque, registraba antecedentes por tráfico de drogas. En el interior del vehículo en el que se movían los Aparicio Vera se encontraron 2 armas de fuego con 51 municiones, lo que fue decomisado para ser adjuntado al proceso de investigación. El procedimiento de criminalística alcanzó a recoger los 50 indicios balísticos y se sabe que al momento la policía está tras la pista de los sicarios de las camionetas, cuyas características habrían sido registradas por cámaras de seguridad. Cristian Arias, Noticias Oromar. Personal de la Policía Nacional junto al de las Fuerzas Armadas y agentes de tránsito de Durán montaron un operativo de control en la avenida Elías Dao Briones, vía que une a los cantones de Daule, Salitre y San Borondón, ya que es utilizada por muchos motociclistas para hacer carreras piratas. Aproximadamente unas 30 motocicletas fueron retenidas por las autoridades debido a que no tenían su documentación en orden y en algunos casos porque sus conductores no cumplían con las normas de seguridad. Y la madrugada de este viernes se registró una detonación en el puente de Iberia que conecta los cantones de Machala y El Guabo en la provincia de El Oro. Testigos indicaron que sujetos colocaron un cilindro de gas y artefactos explosivos provocando 2 explosiones. Al llegar al lugar, agentes policiales confirmaron que existían daños materiales. Sin embargo, no se brindaron más detalles al respecto. El Ministerio de Educación dispuso clases virtuales en los cantones Tena, Archidona y Arosemena Tola en la provincia de Napo, donde una alerta por explosivos causó conmoción en la población, pues en horas de la noche de ayer se registró el estallido de un tanque de gas en el puente de Misaguayí y poco tiempo después la Policía Nacional encontró un vehículo cargado de tacos de dinamita en una carretera del cantón Tena. Tras este hecho, los uniformados desplegaron un operativo que permitió la detención de un taxi en el que se movilizaban 3 sujetos que tenían en su poder unos 40 tacos de dinamita. También les contamos que en estos últimos días se han registrado robos en distintas líneas de buses urbanos de la ciudad de Guayaquil. Según los videos de las cámaras de seguridad, se trataría de los mismos sujetos, 3 presuntos delincuentes que tendrían como modus operandi subirse a los colectivos en los paraderos para luego atracar a la altura de la perimetral. En las imágenes se puede observar cómo los individuos amenazan con armas a los pasajeros para quitarles sus pertenencias. Y en la capital ecuatoriana, cámaras de seguridad captaron el momento en que un presunto delincuente trató de robar el teléfono móvil a un ciudadano. Este hecho ocurrió en la parroquia urbana de Carcelén, cuando la víctima usaba su celular y de repente apareció un sujeto que se movilizaba en una motocicleta e intentó arrancharle el equipo, pero falló. Ante esto, la víctima empezó una persecución para alcanzar al sospechoso, pero no lo logró. Y 12 nuevos incendios forestales se registraron la mañana de hoy en Quito.
Mientras tanto, en los sectores de Itulcachi y el Cañón del Chiche, el fuego no se extingue y se expande peligrosamente. Los incendios forestales se multiplicaron en los alrededores de la capital. El humo ha enrarecido el ambiente. En Itulcachi y el Cañón del Chiche se concentran los focos más fuertes. Las condiciones climáticas confluyen para incrementar la voracidad de las llamas. La velocidad del viento acelera el incremento del fuego. Una docena de lugares registraron la presencia de incendios este viernes. El personal bomberil continúa su labor de manera titánica. Tenemos que entender que es un incendio forestal que depende de situaciones naturales, como es velocidad de viento, temperatura, humedad del ambiente, pendiente. Nosotros no podemos dar un dato exacto del tiempo que vamos a demorar, porque las condiciones climáticas, especialmente la velocidad del viento, cambia abruptamente y puede trasladar un foco hacia otro lugar y va a originarse el incendio o extenderse. Fabián Molina vio perder gran parte de los cultivos de su propiedad. Con pena, observa cómo en horas el fuego acabó, lo que le costó años sembrar. Llega el fuego aquí a mi terreno, vean, todo esto se quemó. Entonces vine a ver, pues, ¿qué puedo hacer? Estoy preocupado. Se espera que en las próximas horas las lluvias se presenten para sofocar el fuego, que se expande peligrosamente por todo el bosque capitalino. Amigos, gracias por su sintonía. Tengan un excelente fin de semana.